Bienvenidos a la telerevista Espectro, un programa dedicado a la divulgación de la ciencia y la tecnología nacional. Les saluda José Durán. El sector científico del país se ha visto impactado debido a un proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo, el cual propone la creación de la Agencia Costarricense de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado, FONPRODUCE. Por eso, para el tema de fondo, hoy nos planteamos estas interrogantes. ¿Es posible el cierre del CONICYT? ¿Cómo incidiría la creación de la agencia FONPRODUCE en el ámbito de la ciencia y la tecnología nacional? Para responder a estas y otras preguntas, nos acompaña el doctor Walter Fernández, expresidente del Consejo, asesor del CONICYT y profesor emérito de la Escuela de Física. Pero antes de iniciar, queremos unirnos a la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Este año, la Unión Internacional de Telecomunicación escogió el tema Espíritu Empresarial en el sector de las TIC en aras del impacto social. Durante la conmemoración, diferentes sectores en Costa Rica le han dado énfasis a la banca ancha, la cual es necesaria para todas las capas sociales. Esperemos que al concluir este año, más personas puedan optar a un mayor ancho de banda para desarrollar negocios e ideas productivas. También les contaremos qué videos pueden encontrar en YouTube en la sección Espectro en redes sociales. Ahora veamos qué nos dice el ministro de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, el señor Marcelo Jenkins, sobre el objetivo de FONPRODUCE. Lo que la creación de la agencia FONPRODUCE propone es juntar diversos programas de innovación de empresas dirigidos a pymes que se encuentran desperdigados por diferentes instituciones públicas. Consolidar esos recursos ya existentes en una sola agencia que los administre integralmente y apoye precisamente a las pymes en su desarrollo y en la incorporación de procesos y productos y técnicas innovadoras de producción con miras a crecer y a exportar. Desde el punto de vista de ciencia y tecnología, esto propone también el traslado del fondo ProPyme que actualmente maneja el MICIT, que corresponde a unos 250 millones de colones anuales, a esta agencia, de tal manera que la parte de apoyo a las empresas esté totalmente concentrada. Y propone la fusión del CONICYT con el MICIT de tal manera que podamos compartir recursos, mejorar las sinergias entre las dos instituciones, eso sí, sin dejar de hacer ninguna de las tareas y actividades que actualmente hacen conjuntamente el MICIT y el CONICYT. Y en ese sentido es una fortaleza para el sector ciencia y tecnología porque permite juntar recursos de ambas instituciones, que tenemos escasez de recursos actualmente, y mejorar un poco la coordinación que existe entre ambas instituciones, juntándolas en una sola que fortalece todas las actividades, programas, proyectos que realiza el Ministerio de Ciencia y Tecnología en este momento. Definitivamente es un tema que genera muchas expectativas, pues significa un cambio radical en la forma de gestionar los fondos. Vamos con Alejandra Fernández, periodista y productora, que ya se encuentra con el físico Walter Fernández. Gracias, José. Y efectivamente, el doctor Walter Fernández no solo es el expresidente del Consejo Director del CONICYT, sino también es un hombre que se ha dedicado a pensar la ciencia, el desarrollo de los temas científicos y tecnológicos. Fue director de la Escuela de Física, presidente de la Asociación de la Academia Nacional de Ciencias y presidente del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Física, entre otros muchos cargos. Un currículum bastante extenso. Bienvenido al programa, don Walter. Y empecemos con la entrevista. ¿De dónde se origina o nace esta agencia innovadora FONPRODUCE? Bueno, FONPRODUCE es una iniciativa de ley que propone el gobierno que pretende concentrar los programas que atienden las pymes, refundiendo los fondos que administran algunas instituciones para fines específicos y especializados de las pymes. ¿Cómo apoya en este momento el CONICYT a las pequeñas y medianas empresas? ¿Por qué se le asocia a las pymes con el sector de ciencia y tecnología también? El CONICYT apoya a las pymes mediante la administración del fondo ProPyme, que fue el resultado de la ley de pequeñas y medianas empresas en el 2002, y también
a través del programa PIN en dos componentes. Una que es la inversión para la competitividad industrial y el otro es capital humano avanzado para la competitividad. A las empresas generalmente se les asocia con el área de ciencia y tecnología porque la capacidad de innovación está en general estrechamente ligada al uso del conocimiento científico, lo cual puede llevar a mejoras tecnológicas a nivel de producción de los productos. Dice el proyecto que el diseño institucional y los procesos asociados para su ejecución limitan el impacto de los fondos. ¿Eso es cierto o no? Bueno, la respuesta no es tan tajante sí o no. El modelo de diseño actual apuesta a la especialización de las instituciones para atender las necesidades de las pymes. La limitación del impacto se debe sobre todo a la poca disponibilidad de fondos. Por ejemplo, en el Fondo ProPyme, en los últimos 10 años, el promedio ha sido de 200 millones por año, lo cual es muy poco, relativamente muy poco. Sí, para la gente tal vez que no entiende, el asunto es que para desarrollar proyectos en ciencia y tecnología la inversión debe ser grande y a largo plazo, no es cosas muy pequeñas y tal vez estratégicas a corto plazo. Exactamente. A la academia tiene la preocupación de que un ente no estatal maneje fondos públicos para trasladarlos a entes privados. ¿Es también esa preocupación también se traslada a otros sectores dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología? Sí, en general existe una gran preocupación de que un ente público no estatal maneje los recursos públicos, porque generalmente estos entes públicos no estatales tutelan intereses privados. Básicamente es un ente privado que maneja fondos públicos y se los da a sujetos privados. Don Walter, ¿usted cree que al convertirse o trasladarse esos fondos y ciertas actividades y acciones que realiza el CONICYT, contará con una herramienta más flexible y con mecanismos de contratación más ágiles? No, yo no creo en las bondades de ese proyecto, porque precisamente actualmente existen instituciones especializadas para atender las necesidades de las pymes. Y por otro lado, se puede lograr una mejor coordinación si los jerarcas de las instituciones toman el liderazgo adecuado. Además, hay organismos como el Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación y Talento Humano que pueden articular las necesidades que se requieren. Un aspecto que me gustaría mencionar es que el proyecto a veces pone como un ejemplo inspirador Procomer, la promotora de comercio exterior. Pero es necesario señalar que este ente no administra fondos, sino que promueve la comercialización, el mercadeo y trata de tener mejores contactos en el exterior para la comercialización de los productos. Don Walter, vamos a hacer aquí una pausa. Mi compañero José Durán tiene más información y en breve continuamos con esta entrevista. Algunas personas del sector científico han expresado su preocupación por el futuro del CONICYT. Veamos lo que nos dice el ministro Marcelo Jenkins al respecto. El CONICYT no desaparece desde el punto de vista de las funciones que se realizan, es decir, las funciones simplemente se le pasan al MICIT. Todos los funcionarios del CONICYT
no desaparecen ni se despiden, sino que son trasladados en las mismas plazas y respetando todos los derechos laborales a trabajar en el MISID haciendo las tareas que actualmente realizan, para lo cual tienen no solo las capacidades, sino la experiencia. Y en ese sentido lo que hace es fortalecer a ambas instituciones, porque no se deja de hacer ninguna de las actividades, sino que se fortalece el ministerio para poder realizándolas con más personal del que actualmente existe. Sí, es importante hacer notar que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología cuenta con muy pocos recursos. Son, en este caso, el MISID con 82 funcionarios, el CONECYT con únicamente 42, sufriendo además problemas de congelamiento de plazas y falta de recursos. En una coyuntura de déficit fiscal muy seria a nivel nacional, sin ninguna expectativa de que ninguno de las dos instituciones podamos crecer, ni en recursos propios, ni en plazas y personal adicional. En ese sentido, la única manera de crecer y fortalecernos es juntándonos. Juntándonos, entonces logramos una sinergia, logramos juntar recursos, juntamos a todo nuestro personal y así podemos tener más fortaleza para realizar las tareas que requiere el sector ciencia y tecnología. Y eso es muy importante para lograr que realmente se cumplan los objetivos que están plasmados tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que son los derroteros que nos guían como ministerio y como CONECYT a realizar todo lo que nosotros hacemos. Estamos en la telerevista Espectro por el camino de la ciencia y la tecnología, llevándoles una entrevista sobre el posible cierre del CONICYT con el doctor Walter Fernández, investigador, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica. Un gusto que usted haya venido pues para que nos vaya aclarando un poco las dudas que a ustedes les genera este proyecto, las preocupaciones. Efectivamente, escuchamos lo que dijo el ministro, pero al trasladar las funciones del desarrollo tecnológico e innovación del CONICYT y los fondos que administra, pues existiría como una especie de cierre técnico, digamos, tal vez sigue existiendo, pero en otro ente y queda un poco debilitadas las funciones. En realidad se cierra. Y como expresidente del CONICYT, a mí lamento profundamente ese hecho. Y no solo a mí, sino que los expresidentes del CONICYT le enviamos una carta al señor presidente de la República haciendo notar este hecho, pues consideramos que hay un debilitamiento, se daría un debilitamiento de la promoción de la ciencia y la tecnología en el país. Es un hecho muy importante, por ejemplo, que fundir el CONICYT con el MISID impediría la diferencia de funciones de la parte técnica de la parte política. No debe haber conflicto de intereses en las evaluaciones. Y tener separado la parte técnica de la política es muy importante. Y los organismos internacionales que promueven para comercio y ese tipo de cosas enfatizan mucho en este aspecto. La parte política debe estar separada de la parte técnica. Son 44 años de funcionamiento del CONICYT, fue creado en 1972. Sin embargo, en algunas de las críticas que se le hacen al CONICYT, que algunas otras personas lo han divulgado, se dice que no ha sido tan eficiente en el manejo de los fondos actualmente. ¿Considera que usted que eso tiene alguna explicación o efectivamente no apuesta a la verdad? Bueno, hay que aclarar un punto. El CONICYT administra los fondos y es el ministerio el que dicta las políticas para que se especifiquen las áreas, se hagan las convocatorias y da las normativas o las regulaciones al respecto. Entonces es un doble papel entre el MISID y el CONICYT. Una vez que el MISID aprueba las solicitudes, entonces el CONICYT
entra en la parte de administrar los fondos. Don Walter, ¿se entra en un debilitamiento de la ciencia y la tecnología en el país con cómo se ha conducido este proyecto? Yo creo que sí. Primero, este proyecto no fue consensuado o consultado con otras instituciones antes de colocarlo en la agenda legislativa. Por ahí se empezó mal, yo diría. Y en segundo lugar, es mi impresión de que el país ya cuenta con instituciones capaces para atender las pymes en aspectos especializados. ¿Hay estudios técnicos que sustenten el cierre del CONICYT? Una vez que se hace ese proyecto, que se lleva a la Asamblea Legislativa, ¿ustedes tienen algún estudio? No. No hay ningún estudio de ese tipo, ese es un punto. Y es importante señalar que el proyecto, como está presentado, está muy alejado del tema de la ciencia y la tecnología. Por eso, si usted ve el proyecto y busca las palabras ciencia y tecnología y el contexto en que puedan aparecer, se sorprenderá. Es precisamente por esto que uno no se explica o no hay una razón de peso por la cual en ese proyecto haya unos artículos que pretendan el cierre del CONICYT. Simplemente no tiene como lógica. Sí, porque efectivamente se deroga la ley de creación del CONICYT. Bueno, se derogan una serie de leyes cuando uno ve el proyecto, pero también la del CONICYT está puesta ahí. Y quisiera mencionarle que, por ejemplo, personas que fundaron el CONICYT, como don Rodrigo Celedón, y que también fundó el Ministerio de Ciencia y Tecnología con la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, tenían muy claro que las dos instituciones deberían coexistir. Y tenían que coexistir precisamente para mantener la separación de la parte técnica de la parte política. En la academia, cuando yo digo la academia, me refiero a la Academia Nacional de Ciencias, porque hay todo un pronunciamiento para los que no lo desconocen. Se le envió a la comisión que estudia esta ley que se está promoviendo. La Academia de Ciencias dice que para resolver las especificaciones de la amplia gama de actores productivos clasificados como pymes, en vez de una estructura centralizada con amplia cobertura temática y sectorial como se planea en el proyecto, lo procedente sería, como lo apunta la experiencia, que las demandas de apoyo a la innovación sean canalizadas por entidades técnicas especializadas que respondan a la naturaleza propia de cada uno de los conglomerados. Efectivamente, por eso creo que el mejor diseño es tener instituciones especializadas, porque pymes en este momento hay reconocidas como entes que se clasifican de esa forma como 90,000. Dicen, es una gama muy amplia y de temas muy amplios. Entonces, para atender a todas no se puede con una misma enfoque, sino que deberían ser por sectores. Para finalizar, don Walter, ¿qué futuro o qué ambiente le ve a la ley en este momento? Yo espero que poco. En realidad, como le digo, la ley primero no fue consultada con los sectores afectados, y ya ha habido manifestaciones, por ejemplo, del personal del INAH y de su consejo, su junta directiva, en el sentido de que los afecta significativamente. También hay pronunciamientos como el que usted mencionó de la Academia Nacional de Ciencias, pero entiendo que hay otros que o se oponen o por lo menos tienen sus reservas al respecto. Y también abiertamente a algunos diputados no les ha gustado el proyecto. Para finalizar ya esta entrevista, me gustaría dejarle el último minuto para que usted tal vez dijera algo en lo cual no se haya contemplado y también merece su atención. No, yo quisiera enfatizar tal vez el punto de que más bien un país debe fortalecer el desarrollo científico y tecnológico. En estos momentos,
Los países que apuestan por un desarrollo científico y tecnológico regional y lo promueven, tienen vivos sus CONICYTs y además tienen algún ministerio o alguna secretaría para los fines políticos, digamos, para las políticas científicas y tecnológicas. Esa diferencia de roles se debe mantener y yo creo que ese tipo de estructura que tenemos ayuda a la promoción de la ciencia y la tecnología y es innecesario totalmente a través de un proyecto de estos cerrar el CONICET. Sí, porque más bien durante años se luchó porque también existiera el ministerio, que es el ente político que da las directrices y que conduce o da la visión hacia dónde debe ir el país. Y la parte técnica que ya desde el 72 se había establecido para ejecutar los fondos, entre otras cosas. Sí. Muchísimas gracias, don Walter. Con esto terminamos nosotros esta entrevista, pero José Durán tiene más información después de esta pausa. ¿Qué animal fue declarado por la Asamblea Legislativa animal como símbolo de la fauna marina de Costa Rica? A. Delfín. B. Tiburón martillo. C. Manatí. D. Tortuga carey. La respuesta después de la pausa. El 29 de julio del 2014, la Asamblea Legislativa declaró al manatí como símbolo de fauna marina de Costa Rica. Dicho proyecto de ley fue presentado por los estudiantes de la escuela Limoncito de Limón. Actualmente este animal en peligro de extinción se encuentra en el Parque Nacional Tortuguero. Esta es la sección de Espectro en redes sociales. Le contamos que en Espectro Canal UCR usted puede encontrar más de 350 videos sobre proyectos de investigación nacionales y también semblanzas de científicos y científicas costarricenses. En esta ocasión, escogimos un video con más de 500 visitas. Se trata de la semblanza de la doctora Laya Hun, microbióloga, y cuyo aporte ha sido de importancia a la ciencia nacional. Veamos un poco de su biografía. La doctora Laya Hun observa una cepa de Rickettsia rickettsii, una bacteria que transmitida por garrapatas puede provocar el cuadro viral de la fiebre manchada de las montañas rocosas, enfermedad que también se encuentra en Costa Rica a pesar de su raro nombre. Puede matar si no se le identifica a tiempo. Tuvimos un caso el año pasado de una niña de 7 años que falleció en el hospital de niños porque no la diagnosticaron a tiempo, porque sí hay tratamiento. Esta investigadora trabaja desde 1976 en la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica y su especialidad es la virología, es decir, el estudio de los virus y sus propiedades. Si usted quiere ver completo este reportaje, ingrese a Espectro Canal UCR y sea parte de los miles de visitantes que ingresan a este sitio. Con esta información llegamos al final del programa aquí por Canal UCR. Recuerde que puede sintonizarnos de nuevo los martes y domingos a las 8:30 de la noche. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.